Es un gusto saludarles nuevamente. Les recuerdo que deseo formar un grupo de lectura presencial sobre el libro de Urantia, aquí en la Ciudad de México, concretamente en la zona sur. Las personas interesadas, favor de escribirme a mi correo. La idea es ir haciendo pues una lista de personas interesadas. Yo sé que no es fácil porque muchos viven obviamente en otros países o viven en otros estados. Sé que pues existe esa limitante. Pero bueno, así son las cosas y no soy mucho de hacer encuentros en línea. A lo mejor después de que se concrete un grupo presencial aquí en la ciudad, podremos ya agregar personas que quieran integrarse en línea de cualquier lugar. Pero bueno, por lo pronto el deseo es hacerlo con una agrupación, pero que sea presencial. Y veremos poco a poco cómo van caminando las cosas. Ok, muchas gracias. El día de hoy toca la máxima moroncial número 10 y dice así: la rectitud hace sonar las cuerdas armónicas de la verdad y la melodía vibra a través del cosmos hasta el reconocimiento del infinito. Pudiera parecer fantasía que la rectitud genere un tono, así como cuando tocamos una tecla de piano y se produce un sonido que se propaga a través de vibraciones y luego, gracias a eso, nuestros oídos pueden recibir y traducir esas vibraciones de tal forma que podemos reconocer belleza en esas ondas viajeras. De igual manera, la rectitud produce un tono, lo cual no ocurre con la mentira o la maldad. Pero ese tono no puede ser escuchado por cualquier persona o por cualquier entidad. Recordemos que el mal, al menos ese mal que bien conocemos nosotros aquí en la Tierra, es un fenómeno local. El mal es como un cúmulo de bacterias que se alojan y se reproducen en un organismo. Pero ese organismo no es la bacteria. Finalmente, esa bacteria se combate y se elimina, ya que es una afección local. El mal está, digamos, en armonía con las civilizaciones evolutivas locales. Es una creación humana, material, debido a que somos criaturas imperfectas. La falta de conocimiento, la ausencia de sabiduría, la carencia de verdad, nuestra incapacidad de apreciar la verdadera belleza y bondad, todo esto nos vuelve seres potencialmente malignos. Este tipo de acciones o características son enteramente humanos evolutivos que se hayan delimitados por un tiempo y un espacio. Digamos que eso que hacemos y daña a otros produce una vibración local, ya que su frecuencia no traspasa hacia las realidades universales. Debemos tener presente que los valores reconocibles de la deidad son tres, que son básicos. Usted los conoce perfectamente bien. Me refiero a la verdad, la belleza y la bondad. Dios es todo eso y, por supuesto, mucho más. Si Dios ha creado todo lo existente y Dios es amor, entonces significa que Dios ha dejado su frecuencia impregnada en el universo. Dios es ese mismo universo. De tal forma que cuando el ser humano obra con rectitud y con los valores divinos, entonces esas acciones se sincronizan cósmicamente, ya que al efectuarse un acto de honestidad aquí en la tierra, ya sea por usted o por cualquier persona, en ese justo momento de su acción honesta, se genera un tono cuyas vibraciones se ajustan y de alguna manera viajan, así como viaja una vibración de piano, en forma de onda, es decir, se propaga por todo el universo. La verdad vibra como una cuerda de guitarra
y la frecuencia es afín a las notas espirituales. Cuando usted actúa con honestidad, Dios le sonríe desde las estrellas. Entonces, digamos que la humanidad es un coro cuya melodía intenta llegar a Dios, pero desafortunadamente en ese coro no todos cantamos afinados y hay notas malignas que se ahogan en los mundos materiales. El mal es una materia extremadamente densa, de tal forma que aquellos que cantan con esa nota de maldad, su vibración se ahoga en sí misma y queda anclada a las poderosas fuerzas terrenales. Lo diré de otra forma. La rectitud es un idioma, como lo es el idioma inglés. Y digo inglés porque es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces, imagine que usted grita hacia el cielo con toda su fuerza, I love you, I love you. Entonces, su voz viajará por el universo e imagine que llega hasta un mundo espiritual muy alejado y muy evolucionado. Entonces, digamos, un arcángel escucha la vibración de su mensaje y lo reconoce. Y lo reconoce porque su mensaje viaja, digamos, codificado en un lenguaje universal. Y ambos, es decir, usted y ese arcángel, poseen la misma chispa divina paterna que les permite, por lo tanto, decodificar el mensaje y reconocerse como hermanos a reconocer un mismo idioma natal, el idioma de la rectitud. Los valores divinos son el lenguaje universal. Quien los reconoce a través de un ejercicio de discernimiento mental ligados a una experiencia evolucionaria como la nuestra, ha logrado timbrar en la frecuencia de Dios. Y al contrario, si usted no vibra en el idioma de los valores divinos, al alzar su rostro y gritar algo al universo, es como si usted dijera, yunda la chunda palanga la langa. Y esas palabras viajarán en una vibración irreconocible. No habrá receptor toda vez que no tienen un significado cósmico. Simplemente no vibran, no existen. Serán palabras vacías que se perderán en la nada. Nosotros podremos considerarnos personas buenas, positivas. No obstante, pudiéramos no vibrar cósmicamente, dado que pudiéramos estar en un error o actuar con el mal sin darnos cuenta. El ser humano comete muchos errores sin ser consciente de ellos. Eso es bastante grave, no ser consciente de nuestros errores. Es por eso que nuestra obligación, si en verdad queremos elevar nuestra voz cósmicamente, es desarrollar la capacidad de discernimiento de lo que significan las cosas y elevar nuestra conciencia espiritual. En mi experiencia, en mi experiencia de vida y de acuerdo a mis conocimientos, he observado el ataque constante y despiadado de grupos o individuos hacia personas verdaderamente buenas y honestas. Hay una incapacidad de distinguir el bien y el mal en las personas. Y eso me preocupa. Y veo cómo estas mismas personas defienden a verdaderos rateros o personas abusivas que no actúan con rectitud. De veras que eso me aterra. Esto es muy palpable en el presente político, no solamente en México, prácticamente en cualquier país. Y más si son latinoamericanos o países tercermundistas. Podemos ser malos por ignorancia, pero finalmente
puede ser también una maldad bastante grave. Es por eso que mi sugerencia es trabajar de manera personal en nuestros mecanismos de discernimiento. Y uno de los instrumentos para lograrlo es la objetividad. Y la objetividad, bueno, es un término que muy pocos conocen, todo el mundo la menciona, pero pues bueno, no todo el mundo estudió epistemología como para saber el verdadero significado de objetividad. Y he escuchado personas que dicen ser objetivos y son tan viscerales y todos sus juicios salen del estómago y se dicen ser objetivos. Pero bueno, eso es otra historia. No olvide que nos mora una chispa divina. En consecuencia, potencialmente tenemos la capacidad de vibrar hasta el infinito. Pero para lograrlo es imprescindible nuestro trabajo mental mediante el discernimiento. Obrar de acuerdo a los valores divinos es lanzar una señal que posee un código lógico espiritual, de tal manera que puede ser reconocido del otro lado del universo por otra mente espiritualmente capaz de recodificarlo, es decir, reconocerlo. Ese otro ser al otro lado del universo y yo tenemos algo en común. Poseemos dotes divinas y en consecuencia reconocemos el mismo lenguaje del amor. Pues bien, hemos llegado al final. Solamente le digo que no tenemos por qué esperar el regreso de Cristo para cambiar este mundo. Nosotros podemos y debemos empezar a hacerlo ahora, pero no solamente con bellos pensamientos, sino con nuestras poderosas acciones nacidas del amor. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.